Quedarse sin empleo a causa de las dificultades económicas que generó la pandemia no ocasionaron que el ánimo y las ganas de Jorge Góngora Barrera decayeran. Por el contrario, la situación adversa significó la oportunidad para echar a andar su propio negocio de elaboración de salsas artesanales, que con el apoyo del gobierno del estado se consolida. Como todos los días, Jorge trabaja en su pequeña empresa ubicada en el centro de Tecash, al sur del estado, cuando recibió la visita del gobernador Mauricio Vila Dosal. Góngora Barrera mostró a Vila Dosal el proceso que emplea para elaborar sus 4 salsas artesanales: salsa macha, mermelada de Jamaica, salsa italiana y, lo más reciente, chimichurri con un toque mexicano, elaboradas con productos naturales. Jorge, quien es licenciado en turismo con especialidad en gastronomía, contó a Vila Dosal que nunca creyó de una situación tan difícil naciera su proyecto, poniendo a prueba los conocimientos obtenidos al estudiar la carrera que eligió como profesión. Mientras enseñaba al gobernador el proceso de elaboración de las salsas, Jorge reconoció el impulso que recibió del Instituto Yucateco de Emprendedores por medio del programa Transforma tu Producto. El joven manifestó que el gobierno del estado se caracteriza por apoyar al emprendedor y se enfoca a gente de comunidades del estado, lo que genera cadena de favor, pues por medio de sus productos exponen la cultura y ayudan a sus comunidades. El gobernador compró un paquete de salsa de chimichurri, macha y mermelada de Jamaica. El joven emprendedor vende sus productos por medio de Facebook Señorita Gourmet Artesanal o al número 9993 89 22 49, con las que logró vender hasta 48 frascos de salsas en un fin de semana, recibiendo encargos de empresas y restaurantes de Mérida. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.